Bueno, a ver si está grabando. Sí. Qué rápido que graba. Bueno, re bien. Sí, está grabando, Silvi. Genial. Bueno, si ustedes vieron un poco el cronograma que teníamos, que veníamos compartiendo, la idea de hoy es trabajar sobre la propuesta que ubicamos dentro de las matrices como una propuesta eh, dentro de, digamos, de las perspectivas hermenéuticas. Ahora bien, hay que hacer varias aclaraciones sobre esto, porque efectivamente el autor que nosotros estamos trabajando, que nosotras vamos a trabajar para pensar esta perspectiva, no es un autor que explícitamente se considere dentro del campo, digamos, de las perspectivas hermenéuticas. ¿Por qué? Porque en realidad Saúl Kars, no sé si ustedes han leído alguna cosa de él, algo de él, no hay mucho publicado en español, ese libro que está colgado que tenemos nosotros en la página, en el entorno, no sé si han leído alguna otra cosa de él, hay algo sobre la clínica, ética y clínica, de alguna otra, nadie, nunca leyó nada, ¿no? Aunque sea, no, no, no. ¿En ningún trabajo social han leído algo de él? Bueno, entonces vamos a empezar como por el principio. No sé, o sea, no voy a ahondar en toda su producción, sí comentarles un poquito de dónde viene Saúl Kars. Saúl Kars es un argentino, es sociólogo y es filósofo, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la década del mediados de la década del 60, y él se va a vivir a Francia. Mitad, digamos, él va a cursar en Francia en esa década, mediados de la década del 60, se va a estudiar, ¿no? Hacer un posgrado allá. Saúl Kars no es que se va durante la dictadura, ni mucho menos, sí, desde la década del 60, él tiene una cierta frecuencia de comunicación con Argentina. Él estudia en la Universidad de París. Él, de hecho, toda su carrera de investigación, él fue discípulo de Althusser, como él dice, él se formó en la investigación con Althusser, que ustedes seguramente deben haber leído cosas de, ¿no? Algunos le dicen Althusser, especialmente en sociología o en una sociología más estructuralista, ¿sí? ¿Conocen de Althusser? Sí. Nunca leyeron, ¿no? ¿No? En la sociología clásica, ¿no? ¿No conocen de... Bueno, entonces hay que ir más atrás todavía. Bueno, entonces, a ver, aparatos ideológicos del Estado, sí conocen, ¿sí? Althusser, aparatos ideológicos del Estado, ¿no? El marxismo estructuralista, nada, década del 60, ¿En epistemología no han trabajado eso? no dan estructuralismo. De marxismo sí digamos algo, te pone, bueno, a ver, a, no, yo digo porque si no es como, no tiene mucho sentido, no es que no tiene sentido, es que uno podría apreciar mejor el trabajo de Kars sobre trabajo social si tiene alguna idea de dos producciones que son centrales en la década del 60. Uno es el trabajo de Althusser, que es un marxismo estructuralista, ¿sí? Ese marxismo estructuralista va a trabajar principalmente sobre
el eje de el concepto de ideología y de aparatos ideológicos del Estado, ¿sí? Ese concepto, esa producción de esa década del 60 después es recuperada por muchísimos autores franceses, principalmente el que va a trabajar con esos lineamientos y esos insumos, va a ser Bourdieu, ¿sí? Ustedes saben que Bourdieu, cuando trabaja en la cuestión de violencia simbólica, ¿sí? Ese concepto de violencia simbólica de Bourdieu, es de alguna manera una resignificación, una síntesis o una resignificación de este concepto de ideología de Althusser, ¿no? Como aparato ideológico del Estado. Ahora bien, es mucho más compleja la teoría althusseriana, pero principalmente lo que él puede ubicar es que el Estado, estamos hablando de la década del 60, ¿sí?, se ha convertido en un gran aparato burocrático que tiene como función central la reproducción del capitalismo, ¿no? Entonces, estamos pensando un marxismo estructuralista en el que efectivamente para Althusser él se va a centrar en aquellos componentes de la superestructura del capitalismo, ¿no? Si para el marxismo los procesos o los modos de producción se dividen entre las fuerzas productivas y las fuerzas reproductivas, ¿sí? Si ustedes recuerdan eso, ese mecanismo entre estructura y superestructura, ¿sí?, para el trabajo Althusser se va a enfocar en la superestructura, como aquellos mecanismos que posibilitan la reproducción material e ideológica, ¿sí?, del capitalismo. Entonces, Cars principalmente va a tomar la concepción de ideología de Althusser. Al mismo tiempo, Cars es protagonista y vive no solamente los procesos del Mayo francés del 64, digamos de mediados de 60, sino que también es tributario de toda una herencia en Francia de las producciones, digamos, psicoanalíticas, ¿sí?, de esa misma década, entre el 60 y el 70, principalmente las producciones lacanianas del psicoanálisis, ¿sí? Eso sí, algo de psicoanálisis han visto, en psicología por lo menos, ¿no es cierto? Sí, hacen más o menos, sí. Bien, bueno, ustedes sabrán que hay distintas corrientes psicoanalíticas, ¿sí? No es, algunos trabajan sobre esas corrientes más freudianas y otros, hay un desarrollo muy importante en Argentina de toda una corriente psicoanalítica lacaniana, ¿sí? Hasta de eso sí conocen. ¿Algo de eso conocen? ¿Sí? Entonces, Cars, bueno, ahí Camila me pone así. Entonces, Cars va a trabajar principalmente con estas dos contribuciones. Por un lado, la de la concepción sobre la ideología de Althusser y la noción de sujeto o sujeto del inconsciente psicoanalítico, ¿sí? O sea, es una conjunción bastante sui generis, ¿sí?, la de Cars. Ahora bien, ¿por qué decimos que es una perspectiva hermenéutica, en definitiva? Si uno lo mira desde el lado marxista, no podría pensarse una perspectiva hermenéutica, pero si uno lo puede mirar desde la vía del psicoanálisis, efectivamente, para cuando él desarrolla toda su propuesta de intervención que se va a basar en el trabajo social clínico, efectivamente hay una perspectiva hermenéutica a la hora de pensar la interpretación no solo de los procesos sociales, sino de la realidad de un sujeto en particular.
¿no? Ahora vamos a ver bien en qué consistiría eso. Entonces, digo esto porque a mí, bueno, me ha tocado estar con CARS en la que uno le dice, bueno, por ejemplo, la que lo nombra como hermenéutica, como hermenéutico, es Teresa Matus, y él reniega, digamos, cuando Teresa Matus le dice, bueno, la perspectiva hermenéutica de Carce, dice, yo no soy hermenéutico, bueno, hay toda una discusión ahí, pero efectivamente la propuesta del trabajo social clínico tiene mucho, digamos, de esta de esta hermenéutica en el sentido de la interpretación o la reflexividad sobre los acontecimientos, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica principalmente lo que plantea es que a una realidad o a un acontecimiento material, podríamos decir, le pueden corresponder múltiples interpretaciones, ¿sí? O sea, a diferencia de lo que planteábamos de la perspectiva postestructuralista, donde no hay una entidad, ¿sí? Para la hermenéutica, la entidad existe. Sin embargo, no es posible acceder de manera directa a esa entidad, sino que es a través de la interpretación. Y esa interpretación va a estar mediada por la historia del sujeto, ¿no? Por el contexto, por, digamos, cuando decimos la historia del sujeto, también, por ejemplo, las perspectivas sentipensantes son muy hermenéuticas, o sea, también la idea de los sentimientos del sujeto, ¿no? También van a estar mediando esa reflexividad sobre los acontecimientos de la realidad. Estoy tratando de hacer, digamos, algo muy sencillo, muy básico, como para que podamos entender, digamos, en qué consistiría esa perspectiva hermenéutica. Bien, entonces, ya llevamos 25 minutos y no entramos ni al tema. Bueno, lo que es importante indicar para la propuesta de Cartz es que él, durante muchos años, esto sí es interesante, durante muchos años él se dedicó tuvo contacto por ser sociólogo, por dar clases en la Universidad de París, en la Sorbona. Además, tuvo contacto con distintos efectores y por su perspectiva más marxista y de militancia, con efectores de servicios sociales, ¿sí? Durante muchos años. Y ustedes saben que en Francia el trabajo social es terciario, no es universitario. No sé si ustedes sabían de esa particularidad. De hecho, es una carrera muy diversificada, porque no es una carrera donde haya un solo título, sino que existen, por ejemplo, educadores sociales, llamados como una especialización del trabajo social, o el trabajo social domiciliario, ¿sí? Que es el trabajo social con familias principalmente, o el trabajo social institucional, ¿sí? Pero en general la educación es terciaria. Entonces él comienza a tener un contacto con trabajadores sociales y trabajadoras sociales en distintas instituciones, donde lo llaman para ser, digamos, una especie de interlocutor en algunos casos complejos o en algunas situaciones en donde no se consideraba, digamos, o no se sabía cómo avanzar en algunas instituciones. Y él comienza a tener un trabajo muy sostenido. Él en el libro, fíjense, en la primera parte de este libro, que se llama Problematizar el trabajo social, cuenta que estuvo más de 20 años de trabajo con trabajadores sociales y demás. Es una persona muy irónica, muy cínica, es muy agradable conversar con él porque es una persona realmente que tiene un saber muy profundo de los procesos sociales y demás, y a su vez es una persona, digamos, con una capacidad de escucha muy interesante. Digamos. Entonces, todo ese trabajo con las instituciones, él mismo dice, como que fue refinando el oído
y por supuesto tiene que ver con su formación también, para poder pensar, y por eso se llama el libro, Problematizar el trabajo social. Ahora, por ejemplo, se está traduciendo uno donde él hace una distinción entre el trabajo social clínico, que es su propuesta, y la supervisión, que sería otra línea de trabajo que no es la que él propone, ¿sí? Bien. Entonces, él comienza diciendo, bueno, hay una característica del trabajo social que tiene que ver con, dice, después de tantos años y de conocer y de leer y de escuchar trabajadores sociales, trabajadoras sociales, yo me encuentro con una recurrencia en este campo. La recurrencia es la indefinición, ¿no? ¿Qué es el trabajo social? Es algo bastante difuso, ¿sí? Él en un momento dice, bueno, para algunas asociaciones el trabajo social es todo lo que hacen los trabajadores sociales. Entonces él dice, efectivamente, hay una imposibilidad de poder delimitar, definir el trabajo social, ¿no? Y él dice, ¿cómo podemos saber lo que no hace trabajador social, ¿no? Entonces él plantea ahí, bueno, la necesidad de que efectivamente hay una recurrencia en esta experiencia del trabajo social y es su indefinición. Entonces él dice, ¿es necesario o es oportuno, es eficaz, es pertinente definir el trabajo social? Y él dice, sí, efectivamente es necesario, digamos, definir el trabajo social, porque eso nos va a permitir pasar de la experimentación, de la pura experiencia, a una reflexión sobre esa experiencia y a una delimitación o objetivación acerca de esta actividad tan difusa, tan inaprensible o tan poco delimitada, que es, ¿no?, el trabajo social. Estamos hablando del trabajo social francés, ¿sí?, que tiene una historia bastante diferente a la de América Latina o a las tradiciones anglosajonas. Nosotros venimos de la tradición anglosajona, ¿no? Como ustedes tienen historia del trabajo social 1, 2 y 3. Recién este año no dan historia de trabajo social, por lo tanto saben que, ¿no?, que hay una perspectiva más anglosajona o de tradición anglosajona en nuestras tradiciones de escuelas, ¿sí? Bien. Entonces, ahí, ¿qué implica esta definición de trabajo social? Dice, es pasar, ¿sí?, del ejercicio al escenario, ¿no? Es poder hacer esta distinción entre el ejercicio mismo de la profesión y el escenario en el que se ejerce la profesión. Entonces, él en el libro va poniendo distintos ejemplos en función de que, dice, bueno, muchos trabajadores sociales me dicen que ellos resuelven los problemas de la gente, que ellos ven cuando la gente atraviesa la puerta de la institución, ellos ya más o menos tienen una idea de qué sujeto, ¿no?, se trata. Y cuando empiezan a tener la entrevista con la persona que se acerca a la institución, ya eso les va a dar una idea, ¿no?, de qué se trata la cosa, ¿no? Entonces él dice que justamente el trabajo social padeció de cierto empirismo, en el sentido de que el empirismo, dice él, es la creencia según la cual los problemas, ¿sí?, de la gente son evidentes, ¿no? Se imponen a la mirada del profesional, dice él, sin que la interpretación y sobre todo, ¿no?, la idea de que el sujeto es sujeto de un inconsciente, ¿sí?, y que eso lo pone en obra, dice él, o juega un rol activo en ese intercambio. Entonces, él dice,
muchos trabajadores sociales, cuando alguien se acerca y comienza a hablar, digamos, ya portan, ¿no?, una interpretación como si el problema que tuviera el sujeto fuera un problema evidente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, este viene de tal barrio, qué sé yo, es negra o es negro, entonces yo ya me imagino, si viene de tal barrio y es descendiente de tal o cual población, por lo tanto, esa, digamos, ¿no? Hay todo un perfil, digamos, sociológico que uno tiene como lente, ¿no?, al ver al sujeto, y que casi podríamos decir que se impone una interpretación a partir de esa lectura, ¿no?, de ese supuesto problema evidente. Entonces, ahí él dice, hay un problema, pero no es solo el problema en relación a la interpretación. Él dice, hay una tensión y hay un problema doble. El primero, suponer que el sujeto está determinado por aquel perfil sociológico al cual pertenece, ¿sí?, sector social, ya podríamos decir si es una mujer o, digamos, si es una chica trans en tal barrio, ¿no? Uno ya, ese perfil sociológico se presenta casi como evidente y dice, y es un problema porque suponemos que el sujeto, ¿no?, ya está atravesado por ese perfil sociológico. Ese es uno de los problemas, pero también, dice, puede existir un dogmatismo teoricista, ¿no?, dice él, ¿no? Puede ser que uno supone ese empirismo, pero también puede suponer en el otro polo de la interpretación que la realidad puede ser representada en forma exacta, ¿sí?, coincidente con la teoría que nosotros conocemos acerca de. ¿Se entiende la diferencia? O sea, uno mira al sujeto y cree conocer de qué se trata. Y desde la otra perspectiva puede ser que yo, como conozco, por ejemplo, de perspectivas de género, o conozco la problemática de violencia de género, cuando el sujeto comienza a hablar, o esta, por ejemplo, una mujer comienza a hablar, yo ya sé todo lo que le pasa, porque creo que lo que ese sujeto padece, ya la teoría me lo explicó. Entonces, esa coincidencia entre lo que un sujeto viene, o la realidad, él dice en un momento, ¿no?, la realidad no se reduce al conocimiento o a la representación que podemos forjar de su respecto, ¿no? Ninguna teoría agota la realidad a la que se refiere. Entonces, lo primero importante, que esto también es una perspectiva más psicoanalítica, es que no podemos saber nunca todo de un sujeto, ¿no?, porque existe un registro, que es un registro inconsciente, por lo tanto, toda la evidencia que se supone lo que padece un sujeto, ni él sabe bien de qué padece. Primer punto. Segundo punto, ninguna teoría social se reduce a la realidad, ¿no? Siempre, así como los sujetos son más que sus síntomas, dice Kars, la realidad es más que la teoría que podemos pensar de ella, ¿sí? Entonces, ahí también hay un registro sobre este registro de lo real, lo imaginario, ¿sí?, y lo simbólico, que es parte del conocimiento que nos aporta la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Entonces, ahí hay una tensión. No es que uno no sabe nada de lo que sucede cuando hace una entrevista, pero tiene que saber que lo que el sujeto padece uno no lo conoce demasiado, ¿sí?, porque un sujeto es siempre un sujeto singular, ¿sí?, y a su vez todas las teorías que nosotros tenemos acerca de las problemáticas sociales no se reducen a la realidad, ¿sí? O sea, ese sería uno de los puntos
importantes. Entonces, él dice, el trabajo social se ha caracterizado por un perfil humanístico, ¿sí?, más o menos psicologizado, dice, que ha naturalizado el mundo, ¿no?, y que esa naturalización le ha costado al trabajo social la posibilidad de interrogarse. ¿Sí? Él parte de esa hipótesis en la que, a partir de la cual, digamos, va a hacer su definición de trabajo social. Él como buen, digamos, marxista althuseriano, él dice, bueno, en realidad no existe el capitalismo, lo que existen son procesos de formación económicos sociales, ¿sí? Ese proceso de formación económica sociales tienen un proceso de producción y un proceso de reproducción, ¿sí? Hay una relación de implicación y sinergia, podríamos decir, entre el proceso de producción y el de reproducción. En el proceso de producción se dan las condiciones, ¿sí?, especialmente los procesos de intercambio y económicos, esto es como muy claro en Althusser, ¿sí?, y en los procesos de reproducción se dan las dimensiones políticas, ideológicas, ¿sí?, de esa llamada superestructura que va a posibilitar o va a generar las condiciones de posibilidad de la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es la reproducción? Es justamente, es un engranaje que posibilita, ¿sí?, la producción. Él dice, bueno, la reproducción es el proceso de producción de las condiciones de producción. Él, a partir de esta definición, que es una definición althusseriana clásica del marxismo, él va a decir, el trabajo social produce, crea, inventa, hace hacer algunas de las condiciones que contribuyen a la reproducción de una formación económico-social dada, ¿sí? O sea, el trabajo social va a tener como función central, ¿sí?, la producción, recreación, invención, ¿no?, de alguna de las condiciones que hacen posible, digamos, que hacen a la reproducción de esa sociedad o de esa formación económico-social. Y él dice, el trabajo social reestructura la materia prima, ¿sí?, según una dominante ideológica. ¿Qué es la materia prima para el trabajo social? La materia prima para el trabajo social es efectivamente los problemas sociales. Los problemas sociales para Marx son traducidos por el trabajo social por una dominante ideológica. Esa dominante ideológica, ¿se acuerdan?, está en ese proceso de reproducción, ¿sí? Entonces, principalmente, según Marx, el trabajo social va a tener una función ideológica, ¿sí? Desde el punto de vista, dice él, de la ideología en juego, es que un problema socialmente significativo, esto quiere decir que a partir de esa dominante ideológica es que un problema se torna socialmente significativo y por lo tanto puede ser abordado por el trabajo social, ¿sí? Como todo althuseriano, acá casi no hay sujeto, no sé si ven que, o sea, no es que hay tensión entre los sujetos que demandan y otros que, se entiende, o sea, como una perspectiva crítica donde, no, sino que
esta parte de su trabajo es una parte bastante... Él no tiene concesiones sobre eso. Él dice, el trabajo social existe para el capitalismo porque tiene una función ideológica, si no, no existiría. Si no, nadie le pagaría el sueldo. Me acuerdo una vez que estábamos en una charla que los estudiantes se desgarraban, especialmente los de años superiores, y decían, no puede ser, tiene que haber una alternativa. Digamos, hicimos 5 años para hacer una carrera horrible, para que seamos unos reproductores del capitalismo, y bueno, y ahí se trabajaban distintas cuestiones más ligadas a las tensiones ideológicas del trabajo. Y me acuerdo que Carl se reía y decía, sí, pero bueno, es así, lo tienen que asumir, ¿no? O sea, no sé por qué se rasgan tanto las vestiduras, si esto, o sea, si no serían absolutamente, eh, digamos, si no, no serían indispensables. Y él dice, en realidad la profesión de ustedes es indispensable, si no, no existiría, o sea, no existiría la posibilidad del capitalismo, decía él. Hasta eso, decía, yo decía, bueno, tampoco tanto, pero bueno, efectivamente él trabaja con esa hipótesis de que si el Estado paga a un grupo de profesionales para hacer ese trabajo de reproducción, es porque efectivamente para el capitalismo el trabajo social es indispensable, para su propia reproducción, ¿no? Nosotros, o sea, esto lo conocemos porque conocemos la crítica de la reconceptualización, o sea, para nosotros no es nuevo esto. O sea, para la historia del trabajo social latinoamericano, esta crítica no es una crítica novedosa. De hecho, pero para los europeos sí es una crítica, o fue una crítica novedosa, especialmente a los franceses, que digamos que es una profesión muy subalternizada la del trabajo social. Pero, digamos, no es tanto esa perspectiva de Kars por la que nosotros trabajamos el autor, porque para nosotros considero que no es algo nuevo, sino por la propuesta que él realiza, que sí me parece interesante, ¿no? Entonces, fíjense que dice, los medios de producción del trabajo social son la palabra y el trabajo teórico. Dice, estos medios refieren a la posibilidad de tener desvíos, transgresiones y ayuda justamente a pensar un trabajo social no moralizado, dice Kars, ¿no? Porque uno de los ejes centrales de la ideología es su moralización, ¿no? Porque la ideología lo que plantea es una perspectiva del mundo y de cómo deberían ser las cosas, no solamente de cómo son. Entonces, él lo que encuentra en este trabajo social tan humanista es una perspectiva muy ideologizada en el término de ideología dominante, ¿no?, del trabajo social. Entonces él dice, hay 2 herramientas para el trabajo social posibles, la palabra y el trabajo teórico, ¿no? Esas son las herramientas del trabajo social. De ahí ustedes van a encontrar el capítulo 2, principalmente el capítulo 3 del libro, especialmente el capítulo 2, en donde él va a hacer una especie de historización de 3 figuras, va a construir 3 figuras para poder pensar una historización del trabajo social. La primera figura es ese pasaje, dice él, de la caridad a la toma a cargo, y o sea, estas 3 figuras son la caridad, la toma a cargo y la toma en cuenta. Él dice que hay un pasaje entre la caridad y la toma a cargo y de la toma a cargo a la toma en cuenta. ¿En qué consistiría ese pasaje? Muy rápidamente se los comento así. La caridad es lo que nosotros conocemos como los procesos de profesionalización del trabajo social, principalmente de esta asistencia social que va a pasar de las figuras más caritativas a las más positivistas, ¿no? O sea, cuando decimos las más positivistas, estoy hablando de
las prácticas eugenésicas, las prácticas más ligadas al positivismo anclado en la asistencia social del Estado, ¿no? Esa toma a cargo, que sería la figura en donde el Estado va a tomar una centralidad en las prácticas asistenciales, digamos, él dice que el trabajo social tuvo una especie de hibridización en ese proceso de institucionalización, ¿sí? Entonces, esa figura de la toma a cargo va a estar, digamos, de alguna manera, no sé si limitada, pero sí permeada por un perfil de un trabajo social más institucionalizado, más parecido a las políticas sociales del Estado. ¿Se entiende la idea? O sea, pasamos de una práctica de uno a una práctica del trabajo social que está más permeado por los perfiles de las políticas sociales del Estado. A eso él va a llamar la toma a cargo, porque él dice, ¿qué sucede con la toma? La toma a cargo pone en el centro de la escena una concepción del sujeto, ¿sí? Que es una concepción del sujeto en el que la política social lo va a delimitar como sujeto, ¿no? El sujeto destinatario, la población objeto de la política social, etcétera, etcétera, en donde él dice tiene resonancias humanistas, o sea, habría un sujeto en el que ese sujeto podríamos pensarlo como un sinónimo de ser humano, ¿no? Entonces, él dice, ¿qué sucede allí? En realidad, la toma a cargo, ¿por qué se llama toma a cargo? Porque no hay lugar para el sujeto, ¿no? Lo que hay es una especie de inclusión en la perspectiva de la política social. Entonces, ¿yo qué hago? Diseño una política y hago que los sujetos, digamos, destinatarios de esa política, ¿no? Se amolden al diseño de mi política. Eso sería una toma a cargo, ¿no? Donde no hay lugar para el sujeto. Esto es muy claro en algunas perspectivas de políticas sobre las cuestiones de violencia de género, ¿no? Ahora no tanto, porque yo creo que las perspectivas de género han avanzado muchísimo en repensar los dispositivos de trabajo, pero, o sea, la política social no puede funcionar sin criterios de admisión, sin criterios de funcionamiento, y esos criterios tienen que estar pensados en base, digamos, a determinadas problemáticas sociales, ¿no? En las que uno puede decir, bueno, yo voy a armar un servicio para quienes, para estas mujeres que padecen de estas cuestiones. Ahora, lo que yo tengo que saber desde el trabajo social es que esa definición no coincide exactamente con la población con la que yo voy a trabajar. Esta sería la idea de CARS, ¿no? Si yo digo tomo a cargo, quiero decir de que hago una reducción del sujeto a la definición de la política. Entonces, si el sujeto no se amolda a la política, entonces es de alguna manera expulsado de la política. Esto se da mucho, por ejemplo, en el ámbito educativo, que en general los trabajadores sociales no trabajamos en la provincia de Santa Fe. Pero fíjense, las escuelas no, o sea, incluyen toman a cargo a un estudiante. El que no se amolda a ese perfil, a esa política, es de alguna manera desplazado hacia otros dispositivos de contención o demás. Entonces, la idea de la toma a cargo es la idea en la que el trabajo social, digamos, tiene casi un parecido o una mimetización con la política social, ¿no? Y esto es interesante. Esto es muy interesante ver cuando uno escucha a trabajadores sociales. Ahora no es tanto, pero hace unos años, yo ya estoy grande, hace 20 años, ¿eh? Recibida, y uno dice, bueno, yo trabajo por la construcción de la ciudadanía. Pues sí, ¿qué es eso? O yo trabajo la perspectiva de, ¿no? Los trabajadores sociales, digo yo porque trabajo con problemáticas de mujeres en situación de calle, la perspectiva de la ciudadanía. Bueno, entonces
es como todo, y vos lees el programa y dice lo mismo. Dice el programa, ¿no? El programa de situación de calle trabaja con la perspectiva. Entonces, hay una especie de, digamos, de coincidencia, de mimetización entre la perspectiva de la política social y el trabajo del trabajador social. Esa sería la toma a cargo. Ahí está Deli, que sí, bien. Bien, ahora él dice, pero existe una posibilidad, la posibilidad de disrupción del trabajo social, de pensar otras trayectorias. Él dice, está vinculada a esta otra figura que él va a nombrar como la toma en cuenta. ¿Sí? ¿Qué implicaría esa toma en cuenta? Y ahí ya nos vamos deslizando hacia la perspectiva donde él va a hacer su propuesta de trabajo en trabajo social, que me parece que es lo más interesante del libro. A esa propuesta él va a llamar clínica transdisciplinaria. ¿Sí? Entonces, él dice, ¿qué significa este pasaje de la toma a cargo a la toma en cuenta en trabajo social? Uno de los puntos a tener en cuenta es esto que dije al principio, esta idea de que uno no puede saber del sujeto con el que trabaja, previamente a conocerlo, a trabajar con él, ¿sí? Entonces, a su vez, también es verdad que para poder trabajar con el sujeto hay que conocer previamente. Entonces estamos en una disyuntiva, dice él. ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿no? Yo tengo que trabajar con la situación de la familia de Juancito. Resulta que Juancito no va a la escuela, estoy haciendo un invento, ¿no? Pero estoy imaginándome, digamos, en qué consistiría esa toma a cargo. Entonces, resulta que Juancito tiene 10 años, repitente, nunca fue a la escuela. Y voy a hacer una visita, está la mamá, hay varios chicos, es una población, supongamos, de un barrio muy desventajoso y periférico de la ciudad de Santa Fe, y resulta que encuentro que el padre de Juancito está tirado en la cama, digamos, y no responde a ninguna de las demandas. Lo citamos y demás y no viene, la madre va, lo justifica, digamos, y comienza ahí todo digamos, puede ser todo un trabajo que decís, ¿qué pasa, digamos? ¿Es desocupado? Sí, es una población de una pobreza persistente, trayectoria de desocupación, o sea, todas las categorías sociológicas están presentes ahí, ¿no? El niño, ¿qué es un niño repite, ¿qué significa la deserción escolar? Digamos, todo eso está presente ahí, pero todo eso nosotros lo tenemos que conocer y saber. Sin embargo, eso no nos dice todo lo que sucede en esa casa, ¿no? Entonces, lo que sucede allí es algo que hay que dilucidar. Cuando decimos dilucidar, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Pensar lo que estamos diciendo, ¿no? Y a su vez, ¿no? Argumentar algo pensado. Entonces, para llegar a lo que sucede allí, hay que hacer un trabajo, y es un trabajo que justamente va a hacer ese pasaje de la toma a cargo a la toma en cuenta. Ese pasaje a la toma en cuenta tiene que ver con que el otro tiene que participar de lo que sucede allí. Uno tiene que poder escuchar el sujeto, no al desocupado, sino a Juancito, que además está desocupado, que además puede ser que esté deprimido, además puede ser que sea una persona que haya padecido tal o cual cuestión, además que, ¿se entiende? O sea, la toma en cuenta incluye la versión que el sujeto tiene de lo que padece. No se puede construir un problema si el sujeto no habla de lo que le pasa. ¿Se entiende lo que digo? Por eso dice
tomar en cuenta al otro es incluir al sujeto. Y no es el sujeto humano, no es el ser humano, es el sujeto en términos, digamos, psicoanalíticos. Por eso, la propuesta de Cars implica un trabajo transdisciplinario. El trabajo social, según él, no se puede hacer de manera solitaria. Requiere de un trabajo transdisciplinario. ¿Sí? A ese trabajo transdisciplinario él llama clínica. Hasta ahí vamos. No es tampoco tan, no es tan sofisticada su perspectiva, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta digamos, estas distinciones que él hace. A mí me parece interesante la distinción sobre la toma a cargo y la toma en cuenta, porque es bastante frecuente uno escuchar, digamos, cómo los trabajadores sociales enseguida, ¿no?, tomamos el discurso institucional. Enseguida nos permeamos con la ley. Aparte, es muy frecuente cómo las perspectivas por eso cuando decimos las perspectivas de derecho, en realidad, a veces son muy positivistas, o sea, porque lo que hacen es fundamentar casi ideológicamente, ¿no? Ideológicamente la intervención. Y en este caso, para Cars, el trabajo es un trabajo de la construcción de un saber que no es un saber enteramente teórico y no es un saber absolutamente empírico. Entonces, es un saber específico producido por el trabajo clínico. Creo que en eso me parece que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Él dice, bueno, ¿qué implica el trabajo clínico? Dice, clínica quiere decir, ¿no? Clínica quiere decir, dice, el enfermo que guarda reposo, ¿no? El clínico es el que sabe observar, pero no es una observación instruida, es una observación que requiere de conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he estado en lugares donde se intenta practicar, les cuento anécdotas, por ejemplo, me acuerdo, ese trabajo clínico implica un trabajo de redacción muy puntilloso, ¿no? Entonces, el trabajo de redacción implica que uno tenga que escribir la situación, ¿no? Él dice del caso a la situación, bueno, después ahora vamos a ver eso. Pero en ese caso, por ejemplo, Cars suele intervenir bastante enfáticamente en algunos casos y pregunta a los que están ahí, bueno, pero ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata esta mujer? ¿De dónde viene? ¿Qué sé yo? Y bueno, fulanita vino de tal lugar. No, dice teóricamente, ¿de quién estamos hablando? O sea, él digamos, es muy riguroso en que el que hace trabajo clínico es alguien que sabe, pero al mismo tiempo desconoce. ¿Se entiende? O sea, es alguien que tiene mucho conocimiento en términos teóricos, pero es alguien que tiene una posición, que quiere decir que esa posición es una posición de no saber. Esa posición de no saber implica la posibilidad de observar y de hacerse preguntas, ¿no? Ese sería uno de los puntos de un acercamiento inicial a la clínica transdisciplinaria. Y ahí él va a hablar de, ¿se acuerdan? Bueno, en el PowerShell se los ponía ahí, por ejemplo, bueno, existen principios clínicos para él, ¿no? Un principio es la clínica es siempre de lo singular, ¿no? La clínica es siempre de a uno. No confundir a las personas con sus dossiers que las describen o sus síntomas, ¿no? No reducir las situaciones a los parámetros que las encuadran.
Entonces yo digo, sí, fulanito es psicótico, ¿sí? Entonces, sí, puede ser que sea psicótico, pero eso no me dice todo del sujeto, eso me dice una parte, ¿sí? Me dice algo, pero no todo, ¿no? Entonces, él dice hay que trascender el sociologismo o el psicologismo para hacer clínica, ¿no? Que le otorga, dice el sociologismo, que le otorga un papel desproporcionado a las estructuras sociales. Ahora, fíjense, porque él es el que en su definición de trabajo social es quien más pone la estructura, digamos, quien más hace digamos, una definición muy estructural de lo que es el trabajo social, ¿no? Pero sin embargo, en el momento que él pueda hacer este cruce con el psicoanálisis, es que es posible pensar esta distinción. Justamente dice, no, esas estructuras, no hay que darle, no hay que pensar a las estructuras sociales, no hay que darle un papel desproporcionado, ¿no? Dice, ni es uno por uno, o sea, ni se explica en la serie. O sea, esta idea de que hay que saber de qué sujeto estamos hablando, pero eso no lo define en forma completa al mismo sujeto. Otro principio clínico es la preocupación por lo concreto. Dice, la clínica transdisciplinaria se ocupa de conflictos reales, atolladeros concretos, ¿no? Aspectos dilemáticos de la intervención. Él dice, lo concreto es un dato inmediato, sinónimo de visible, de palpable, ¿sí? Sin embargo, es necesario hacer un procedimiento para trabajar con lo concreto. Ese procedimiento es conocer, objetivar aquello concreto que se presenta como tal, distanciarse y cuestionar, ¿no? Podemos decir, lo que se presenta. Eso es un procedimiento al que él llama desprendimiento, para luego enriquecerlo, cambiar el enfoque, dice él, y ver las figuras y las sombras de eso concreto. Lo concreto, dice, es un punto de partida y también un punto de llegada. Es una creación argumentada, ¿sí? O sea, es el momento en el cual la clínica transdisciplinaria es una práctica que nos va a guiar en la intervención, ¿no? Es un momento donde uno no sabe qué hacer y a partir de ese trabajo uno dice, bueno, probemos por acá. Pero ese probemos por acá no es un salto al vacío, ¿no? Es luego de haber hecho todo ese procedimiento que permite argumentar la decisión que se está tomando, ¿sí? Ahí él va a trabajar sobre algunas categorías clínicas, principalmente está en la página 171, que no me quería detener demasiado en esto, pero sí ahí va a trabajar este desplazamiento del caso a la situación, ¿no? Y él ahí, ¿qué implica esto? Él dice, bueno, las personas, o sea, ¿qué sería un caso? Un caso es, digamos, un escenario en el cual las personas están hundidas o atrapadas, ¿sí? En una posición de no saber, ¿sí? Por eso acá está más mediado por ese inconsciente, o sea, es ese tipo que no se puede levantar para ir a trabajar, ¿no? O es la situación de aquella mujer que entra en un círculo de violencia y de la que no puede salir, ¿no? Ese sería un caso, es aquel que no sabe de lo que le pasa. El caso da origen a la operación de hacerse cargo, dice él. O sea, cuando uno ubica un caso, la respuesta más frecuente es decirle al otro
cómo tiene que hacer. ¿Se entiende la idea del caso? Es decirle, bueno, pero ¿por qué volvés con él? Si él te pega, si él es un tipo violento, vos sabés lo que implica la violencia, vos sabés el circuito de la violencia, bueno, y todo. Entonces nosotros empezamos y medimos el violentómetro y todas esas cosas que se hacen, digamos, en las áreas de género, pero podría ser en las de infancia. Hay un montón, por ejemplo, son esas situaciones. El caso sería aquel en el que uno interviene diciendo, por ejemplo, bueno, pero es importante que te levantes temprano y lleves al nene a la escuela, ¿no? Esto es muy importante, que los niños vayan a la escuela y que tengas algún registro de las vacunas y etcétera. Entonces le decimos al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, ese mecanismo es el mecanismo por el cual el trabajador social, ¿no?, asume que el otro es un caso. ¿Se entiende? Estoy hablando desde una hora sola, así que por favor dígame sí, no, cualquier cosa, estoy entendiendo cualquier cosa. ¿Eh? Bueno, se entiende. Estoy tratando de ejemplificar para ubicar, ¿no? Digamos que Seguí, Silvi, porque está fantástico. Así que seguí otra hora más, 1 hora y media. no, por favor, no. Estoy acá desde las 9 de la mañana, sentada en esta máquina. Bueno, entonces, ese sería el caso para CARS, ¿no? El caso es, no sabe lo que le pasa, es porque, según CARS, se le debería decir, no, porque el sujeto que no sabe lo que le pasa es porque es un sujeto de su propio inconsciente. O sea, ¿no? Es el mecanismo que tenemos cualquier sujeto, de decir, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Me engancho con un tipo que no va, ¿y por qué me enamoro del tipo que no va? O sea, ¿se entiende? Uno se hace una pregunta, supongamos que sea así, ¿no? Pero decir, loco, ¿no? ¿Por qué me pasa siempre esto? ¿No? Alguien que, aunque sea se pregunta eso, puede salirse del caso, digamos, pero para, para un sujeto que está atrapado en su propio síntoma, en sus cuestiones inconscientes y demás, uno podría decir, bueno, que lo que vos le decís, él ya lo sabe. ¿Sí? O sea, yo no creo que no exista una mujer, madre, que no sepa que es importante que el chico vaya a la escuela. En general, porque socialmente es una dominante ideológica, diría Kars. O sea, decirle a alguien que tiene que llevar al niño a la escuela es reforzar esa dominante ideológica. Mire, usted, ¿no? Es esa idea de reforzarle el trabajo social diciéndole lo que tiene que hacer. En realidad es el profesional que está poniendo en acto ese problema social procesado, ¿no? Y se devuelve a través que eso lo hemos hecho todos. A ver, no estamos hablando de si está bien o está mal. Estamos hablando de intervenciones sociales, digamos, como el análisis de estas intervenciones sociales, ¿no? Entonces, para él, digamos, un caso son las personas que están un día y atrapadas, ¿no? Son esas personas que están un día y sitúa a la persona en una situación de no saber. Cuando decimos no saber es porque en realidad no le encuentra motivos por qué no se puede levantar a la mañana y llevar a los pibes a la escuela. Va 3 veces y a la 4ª vez no puede, pero no sabe bien por qué. Y el trabajador social que va y aborda esa situación tampoco sabe bien por qué, pero le dice, vos te tenés que levantar, tenés que ir a la escuela, ¿no? Y empieza. Entonces, probablemente cuando ustedes empiecen a trabajar, o ya les ha pasado en sus prácticas profesionales, se encuentren que los sujetos en realidad muchas veces a los trabajadores sociales les dicen todo lo que el trabajador social quiere escuchar, por más que ni le pregunte el trabajador social. Por ejemplo, no, hoy la llevé a la escuela, mirá que tiene las vacunas, hoy le hice la comida temprano, la fui a buscar a la escuela, o sea, y uno no le preguntó nada.
¿Pero por qué? Silvi, Silvi, Sí. los chicos privados de libertad que te dicen, o sea, Ah, esa es nosotros, genial. Esa es la un típica. chiste, un chiste que siempre circulaba, ¿no? Cuando uno salía de las entrevistas y demás, es que los pibes siempre te decían, bueno, yo quiero trabajar y quiero estudiar, y en realidad lo que nos estaban diciendo es lo que nosotros, o lo que o sea, el discurso, yo pensaba en esto, no quería interrumpir, pero digo, No, no, pero sí. tomándote un descanso de tu hora de desarrollo, pensaba cuánto tiene esta ideología en la que se inscribe el trabajo social, vos dijiste algo de moralización, cuánto de normalización, que era Mm, algo que yo pensaba hoy a la mañana en mi trabajo, cuánto de normalización hace uno en esta idea de la ideología de la normalidad, ¿no? Como parámetro en el cual uno, en estas intervenciones lo que hace es introducir a la gente hacia un camino de cierta normalidad. Y lo que yo hago, lo que hacemos dentro de mm. las instituciones a veces, tomando esto que vos decís, que no, sí, no está mal, no está bien, no está en esos parámetros, pero tiene que ver mucho con esa idea de normalización, de decir, bueno, nosotros los introducimos o lo intentamos plantear algunas cosas que es para, bueno, para que este pibe, bueno, el fin está buenísimo, porque decir, bueno, no, que no se meta más en quilombo, que no delinca más, que tenga un proyecto de vida un poco más saludable, alejado, es mejor no estar encerrado. Y ahí vamos a estar todos de acuerdo, pero que no deja de ser un discurso normalizador de, bueno, sumate, resocializate, entre comillas, pero bajo determinados términos. Exactamente, sí. Yo me acordaba cuando vos contabas, César, que en el trabajo que estuve haciendo de trabajo de campo, de la investigación de estos 2 meses, que fue un caos, en una entrevista con un juez de menores, les cuento brevemente, yo estuve haciendo un trabajo de investigación, que es trabajo, en realidad el trabajo de campo, de una investigación que se está presentando, digamos, ahora, que financió la Defensoría Nacional, que tiene que ver con, bueno, cómo los sistemas de protección estuvieron maniobrando, digamos, la cuestión de la pandemia. En una entrevista con un juez de menores, que es un tipo o sea, es uno de los jueces más piola que hay en Rosario, qué sé yo, termina re bien, o sea, estuvo 1 hora y media hablando de lo que había pasado, qué sé yo, bueno, y después termina y me manda un mensajito de WhatsApp. En el mensaje de WhatsApp me reenvía un WhatsApp que le había enviado a él una trabajadora social del juzgado, donde era genial, porque un pibe le había mandado un mensaje de WhatsApp a la trabajadora social diciéndole, viste que a todo escrito de una manera muy difícil de acceso al lenguaje, por lo menos para mí, o sea, me cuesta mucho acceder al lenguaje del otro, cosa que es uno de los puntos centrales del trabajo clínico. Acceder al lenguaje del otro. Sin lenguaje del otro no hay posibilidad de trabajo clínico, ¿no? Eso, digo, a mí me cuesta mucho. O sea, ¿qué dice cuando dice tal cosa? Ese sería el acceso al lenguaje del otro, ¿no? Que es un otro que no lo conocemos, no sabemos, digamos. Bueno, entonces, en el mensaje decía, viste que con fulanito salimos, bueno, vendimos las gorras, decía el pibe, vendimos las gorras y compramos una bordeadora. Y ahora estamos cortando el pasto. Así que decile al nombre del juez que si quiere que le corte el pasto, que me llame y qué sé yo. Bueno, yo decía, andá a saber los pibes si realmente compraban la bordeadera y vendieron las gorras, que supuestamente las gorras las habían vendido a 2.000 pesos cada una, 2.000 pesos las gorras. Ustedes saben que las gorras es un objeto de disputa, digamos, de trofeo, o sea, hay toda una significación con el tema de las gorras. Eh, Nada, y yo digo, y este capaz que se cree que, qué sé yo, que está, qué bueno, mirá cómo lo zafamos a fulanito, que ahora corta el pasto por la calle de Alberdi, en un momento donde está todo parado, donde no existe posibilidad de circular por la calle. Entonces yo, viste, cuando uno dice, qué loco, ¿no? Como, eh, digo, este es Donde un ni ejemplo, pasto hay. Ni claro, pasto pero hay ni hoy, te pasto digo. de, Ya hoy ni pero más pasto allá, hay. ni pasto, pero
Me parece que ahora me río porque cuando lo leí casi me muero de la risa, digamos, pero no por tomar, porque no creo que el juez de menores sea un ingenuo, cuando hace 20 años que el juez de menores, no estábamos hablando de eso, sino de poder ubicar esto, ese, esa, como dice Kars, esa dominante ideológica va permeando, ¿no?, las prácticas institucionales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Las veces que nos vamos a encontrar diciéndole al otro, mirá, te conviene hacer esto, mirá, no sé si está, ¿no? Porque, digamos, está como muy, muy naturalizado eso, ¿no? De pensar al otro, digamos, como un caso, que serían estos elementos, tener en cuenta estos elementos, ¿no? Por lo que, entonces, estamos pensando que la persona se adecue a la propuesta institucional. Esto sería, en este caso, el ejemplo que les ponía recién, ¿no? Bueno, ¿qué me quería mostrar el juez de menores? Mira, este pibe se rescató, ¿no? O sea, este pibe se adecuó a la propuesta institucional. Búscate una vía lícita para vivir, ¿no? O arreglátela más o menos lícitamente para vivir, ¿no? Entonces, ese sería el caso. Dice, dice Kars, para que exista una situación, tienen que existir 3 componentes. Un primer componente es el usuario, pero es un usuario concebido de una determinada manera. El segundo elemento es el trabajo social representado de cierta manera, dice él. Y el tercero es una relación particular para con la política social. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene que existir un usuario, un profesional y un vínculo particular, una relación particular con la política social. ¿Esto qué implica? Implica un trabajo que es muy difícil de hacer, pero que tiene un efecto importante en el trabajo social. Cuando decimos un efecto, quiero decir que es productivo. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo productivo, ¿no? Porque si no, lo que sucede es que él dice en un momento, ¿no?, pensar del beneficiario al destinatario de nuestro trabajo, ¿no? La idea de beneficiario es alguien que se aprovecha de la situación, dice él, ¿no? Si nosotros pensamos que los sujetos con los que nosotros trabajamos, a ver, por decirlo de una manera, si la posición del caso vuelve muy infructuoso el trabajo social. Lo decimos infructuoso es porque efectivamente, como nadie sabe qué está sucediendo en esa situación, ni el sujeto que está atrapado en ese problema, ni los trabajadores sociales que nos hacemos ninguna pregunta, entonces es infructuoso el trabajo, es insistir y dale, le doy el turno, le vuelvo a dar el turno, y esto es bastante frecuente. Yo recuerdo situaciones en las que he trabajado en el hospital donde equipos profesionales relatan año por año los padecimientos de algunos niños. Decía, bueno, cuando tenía 3 años le pasó esto, cuando tenía 4 le pasó esto, cuando tenía 5 le pasó esto, y esto hicimos esto, fuimos, la llamamos, le dimos el turno. La invitamos a participar de miles de lugares de recreación, la anotamos en la colonia, la fuimos a buscar, como nadie le ve, la fuimos a buscar. Y son años de trabajo, y sostenemos, y es como muy, vos decís, ¿cómo puede suceder una cosa así? No hay ninguna modificación, y son años de trabajo. Y en ese punto uno se frustra mucho, pues sí, bueno, al final no sirvió de nada todo eso que hicimos, ¿no? Entonces, en ese contexto, Kars dice, bueno, es necesario hacer ese pasaje y tener en cuenta estos 3 elementos. Y ese pasaje implica del beneficiario al destinatario, dice él, ¿no? Desde la perspectiva de los beneficiarios, los mismos no sacan provecho.
los destinatarios despliegan estrategias frente a las prestaciones. Esto es interesante ubicar, ¿no? El otro, hay un sujeto allí donde uno puede leer, no que se aprovecha, sino que despliega estrategias frente al Estado, frente a los distintos, ¿no? Este pibe que le manda el mensaje, bueno, efectivamente, esto es uno puede decir ahí que lo quiere engañar. No, no lo quiere engañar. Hace un uso estratégico de su poder, el trabajo, el celular de la trabajadora social, ¿no? Le está mostrando, mirá, qué sé yo, quizás si vuelvo a caer vos ya me conocés, yo estoy haciendo esto, ¿no? O sea, es interesante La ubicar mamá, allí. Silvi, la madre nos miente. Yo he escuchado muchas veces, Bueno, la mamá, la señora nos miente, ¿no? Y ubicar eso claro, está bueno también. esto es muy común. No, uno tiene la sensación de que, pues decís, pero este tipo me está tomando para la joda. Y vos decís, ¿qué? ¿Te está tomando a vos para la joda o está haciendo un uso estratégico? Ese es el primer punto que hay que distinguir. El trabajador social ubicado en una posición frente a la política social. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene que saber qué está haciendo ahí y qué es lo que representa. Entonces, no es que a vos te está haciendo a vos eso, ¿sí? Sino que está desplegando, ese destinatario está desplegando ciertas estrategias, que es importante ubicarlo. Entonces, una cosa que dice Kars, que a mí me parece interesante, es que no estamos hablando de gente pobrecita, él dice siempre, ¿no? O sea, los sujetos tienen estrategia, así sea el más pobre del más pobre. O sea, es importante saber eso, ¿no? Porque si no, nos sentimos traicionados por los demás o generamos una relación paternalista con los, ¿no? O sea, tutelar con los sujetos, ¿no? Eso sería el caso. A su vez, entonces decimos que ese es uno de los desplazamientos, ¿no? En esa situación uno va a construir al beneficiario no como beneficiario, sino como destinatario de la política. Otra cuestión es que él dice, es necesario pasar de la historia como contexto a la historia como materia prima de la intervención social, ¿no? Entonces, él dice, bueno, la intervención es siempre sobre lo universal encarnado, dice Kars. El destinatario es individual y a la vez colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Las dos cosas. Uno tiene en cuenta el sujeto, pero también tiene en cuenta, ¿no? Podríamos decir, lo que se conoce dentro de las ciencias sociales sobre ese colectivo. ¿No? Si yo no sé, si yo trabajo en el sistema penitenciario y no conozco sobre todo no conozco lo que son las cárceles o las instituciones totales, teóricamente digo, o no conozco teóricamente lo que es el lenguaje tumbero, no, o sea, no tengo nada que hacer ahí, no voy a poder hacer nada. O sea, no tengo con qué trabajar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y no solamente las leyes, porque eso es otro condimento, pero ahí, ¿qué se dijo de esa experiencia de la cárcel? ¿No? ¿Qué es un sujeto que está privado de la libertad? Pero ¿cuál es la historia, digamos, en Argentina, en esa ciudad? ¿No? Es muy importante tener en cuenta eso. Pero a su Silvi, vez, sí. yo, perdón, me quedé porque lo iba a plantear y me olvidé con el punto anterior, cuando vos hablabas de la relación con el beneficiario o con la situación. Yo pensaba en algo que hablamos ayer, parece hace un montón, pero fue ayer, en relación a la entrevista, por ejemplo. Yo pensaba en el dispositivo, algo tan común para nosotros, tan conocido, un instrumento de las ciencias sociales, en el cual yo siempre tuve muy presente algunas cosas en relación a CARS, en eso. Me sirvió mucho, Mm, eh, digamos, haber accedido a algunas cosas y mm, que uno lo toma como referencia. Y en el instrumento este, que es la entrevista, está bueno poder pensar esa relación. Cuando uno se plantea, utiliza esta metodología en la institución, lo que representa, las distancias que hay,
los tiempos, digo, porque una de las cosas es no solo el lenguaje del otro, sino el tiempo del otro. Yo siempre les contaba a algunos estudiantes en otros espacios, por ahí en talleres y demás, un caso que yo tenía que yo decía que él empezaba la entrevista cuando yo la terminaba. En realidad ahí había un desfasaje en relación al tiempo, en el cual yo pensaba que había algo que terminaba y que él en realidad me empezaba a relatar cosas que eran las cosas que yo quería obtener previamente. Digo, bueno, pero sí, no quiero confundir con esto. Lo que quiero decir que en algo tan conocido, tan básico y demás, poder tener presente quién es el otro, dónde estoy parado yo, qué represento dentro de la institución, uno puede contextualizar lo que el otro también me dice, que lo que el otro me dice no es lo que es necesariamente lo que el otro es constantemente, que es lo que se juega en la entrevista, me miente a mí, solo a mí, y yo, que mirá que todo lo que estoy haciendo por él, pero ¿de qué relación estás hablando? ¿Estás hablando de una relación con quién? ¿Qué ideal está puesto ahí? ¿A quién le miente? Digo, no es lo mismo que vos decías, ¿no? Mentir que poder establecer alguna estrategia. Las personas hacen lo que le conviene, como lo haría una en determinadas circunstancias. Los chicos privados de libertad con los que yo trabajo, y no siempre me van a querer decir a mí, o lo que quiero escuchar para zafar, es lo que haría yo también en situación similar. Entonces, ¿qué te pueden Sí. decir en un contexto cuando vos representás un organismo, por ejemplo, que se dice proteccional, pero que en realidad también es conocido porque saca chicos, porque en el bar, digo, bueno, todo eso se juega, esa infinidad de cosas, se juega, por ejemplo, digo, tomando la entrevista. Por eso, no quería este, confundir, pero quería plantear algo de eso. Sí, efectivamente, la entrevista es, o sea, una cuestión a tener en cuenta es que la clínica transdisciplinaria se aprende haciendo clínica transdisciplinaria. Esto lo dice Carr siempre, ¿no? O sea, leer sobre la clínica transdisciplinaria nos pone en alerta en algunas cosas, pero es muy difícil porque no es una técnica que se pueda aplicar, ¿no? Sino que son como lineamientos a tener en cuenta y uno aprende a hacer eso, digamos, haciéndolo. Entonces, esto es algo que él repite bastante, digamos, en los espacios, y en general esa clínica siempre está mediada por alguien que escucha, que no está involucrado directamente, ¿no? Alguien que pueda decir algo, una pregunta, en el momento en que se está llevando adelante ese intercambio entre los profesionales, ¿no? Estos serían los lineamientos de la clínica interdisciplinaria. Esto, primero, el beneficiario no es un pobrecito, sino que los sujetos despliegan estrategias frente a nosotros, y nosotros no somos Juancitos Sultanitos, somos trabajadores sociales de una institución que representa tal y cual cosa. Por eso hay que construir un vínculo en el que es necesario tener en cuenta esto para poder distanciarnos de eso. No negarlo, pero saber dónde estamos parados, porque si no creemos que las personas nos mienten a nosotros. O por qué si tenía esta confianza con el pibe, digamos, ¿no? O lo mismo, ubicar al pibe de que no sos vos el que le está haciendo eso, sino que hay una ley que dice tal cosa y que hay cosas que no dependen de vos. O sea, esto también es importante tener en cuenta, por eso es una posición, porque el sujeto, digamos, a ver, también es importante el encuadre, por eso cuando decimos la clínica, la intervención tiene un encuadre, porque el otro tiene que saber qué es posible lo que vos hacés y qué es lo que no podés hacer en una intervención, ¿no? Entonces, esto es importante, porque si no el otro cree que vos sos el que podés tal cosa y no podés, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces se juegan esas relaciones tutelares en las intervenciones, digamos, se juegan cuestiones muy narcisistas de las personas, de los sujetos, y más en relaciones desventajosas de poder. Cuando decimos narcisista es, yo le voy a conseguir tal o cual a fulanito porque pegaste onda, porque entonces vos pensás y lo agarrás y en realidad, o sea, ese tipo de vínculos lo que genera es
mayor decepción del otro cuando hay algo que vos no podés. Entonces, el encuadre es importante porque una institución puede determinadas cosas en un vínculo con un usuario y otras cosas no. Entonces el otro tiene que saber qué cuestiones vos podés y qué cuestiones no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso hay un Hola, vínculo con la política social muy particular. Sí, hola, sí, sí, me escuchan. María Sol, sí. No, bueno, para traer un poco un ejemplo, a ver si estoy entendiendo bien acerca de lo que decía Sil y César, esto de lo que el sujeto cree que el trabajador social quiere escuchar y lo que realmente, digamos, debería aportar como información. Recuerdo que en segundo año, en el primer año de prácticas, unas compañeras habían compartido de que unas niñas les decían de que de que la mamá le decía que se tenían que mostrar bien ante la trabajadora social, porque si no la trabajadora social se la iba a quitar de la familia. Y bueno, creo que es un ejemplo, digamos, muy acorde con lo que estaban planteando. Y bueno, uno al revés, que me ocurrió el año pasado, es que estábamos, digamos, haciendo un recorrido por el barrio y bueno, un joven, digamos, como que nos contaban a nosotras de que a la noche él pisteaba por el barrio con una moto que le prestaban y que tiraba tiros y demás. Y bueno, después le comenté esto a la profe y me dijo esto, bueno, pero ¿será verdad, digamos, lo que te está diciendo? Porque yo me lo tomé como, estaba re preocupada, digo, no, mirá cómo está el chico, no sé, me generó eso, digamos, ese sentimiento. Y no, bueno, re importante, digamos, preguntarnos esto, bueno, y situarnos más que nada. Nada, eso. Sí. No, se me ocurre pensar, igual uno habla sobre el desconocimiento absoluto, pero en el caso de la madre que le dice, ¿no?, al niño, mirá, que la trabajadora social que es, sí, efectivamente, eso sucede. O sea, eh, uno podría decirle, bueno, ¿sabés que hay trabajadores sociales que, digamos, que trabajan cuando las familias no pueden cuidar a los niños? Y sí, hay lugares en donde los niños viven porque las familias no los pueden cuidar. No sé, digamos, porque eso efectivamente sucede. No es que uno le puede decir al niño, no, eso no es verdad, ¿no? O sea, o no, eso no es, no, o sea, nosotros trabajamos también en esos campos. Lo que podríamos decir es, bueno, no vamos a raptar a nadie, no vamos, ¿no? Pero hay un organismo que cuida a los niños o que supone, ¿no? Uno podría decir que protege a los niños de los padres que no los pueden cuidar, ¿no? Digamos, pues. Y en el caso que vos contás del pibe que me parece que era más una cuestión de, mirá, mostrarte lo podríamos pensar lo machito que era, digamos, bueno, que salía a la noche, Sí, ¿no? tal Digamos, cual. Sí, pero sí. bueno, eh, esto es entrar en el discurso, o sea, ese sería ¿no?, el proceso por el cual uno puede mostrar. Cuando uno no entra en el discurso del otro, digamos, ya interpreta cuestiones que no están ligadas a lo que el sujeto realmente le pasa, ¿no? Entonces, cuando digo le pasa, es lo que interpreta él, que es lo que, ¿no?, lo que puede demandar o no, porque eso también nosotros trabajamos mucho esa idea de la demanda. La demanda, bueno, hay que saber escuchar las demandas de los sujetos, justamente por todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso, Kars, cuando habla cuando dice que la historia como contexto, hay que pasar de la historia como contexto a la historia como materia prima de la intervención, es importante tener en cuenta esta historia singular para él, ¿no? Digamos, la historia, por más que sea un joven privado de la libertad, ¿no?, que nosotros ya le sabemos la categoría sociológica, ya la conocemos, la historia particular de ese joven, ¿no?, es importante ubicarla como materia prima, otro de los elementos. Ese pasaje de hacerse cargo a la toma en cuenta tiene que ver con, dice él, acompañar, ¿no? Dice, en la toma en cuenta se acompaña
a un sujeto sociodeseante, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que los sujetos con los que trabajamos no solo padecen, ¿no? Es un sujeto sociodeseante. Pero quizás no es, o sea, lo que desea ese sujeto, lo que puede pensar de lo que desea, además no es lo que nosotros, la política social desea de él, ¿no? Entonces, cuando decimos, porque si no sería el proceso de tomar a cargo, o sea, la política social se instrumenta para que las mujeres no construyan, o supuestamente, ¿no? Puedan establecer lazos no violentos con sus parejas y demás. Bueno, puede ser que un sujeto deseante, una mujer sujeto deseante, no sea eso lo que quiera. Se entiende que estamos separándonos de la idea moral de lo que desea, lo que está bien desear, ¿no? Entonces, cuando uno acompaña eso, implica acompañar a ese sujeto deseante, darle lugar a eso que desea, que puede construir una relación violenta por múltiples razones, que ni ella debe saber, pero que acompañar implicaría poder ir desmenuzando eso que el sujeto desea, pero darle lugar. Si yo al otro le digo, oye, pero no vengas, porque nosotros en Rosario, les cuento en serio, teníamos un dispositivo de una casa de protección que cuando yo trabajaba, si la mujer volvía con el sujeto violento, no la volvían a aceptar. Ah, no, ella se fue, lo eligió a él, te decían las colegas, lo eligió a él, entonces ahora ya no puede volver. O sea, Y no a nosotras, y no a nosotras. me parecía que lo eligió él y no a nosotras, nuestra casa que es divina, que es todo lo que esa mujer podría querer para su vida. O sea, yo cuando escuchaba eso no podía creer, pero, y aparte eran colegas que yo estimaba, o sea, que apreciaba, no eran taradas las que estaban ahí, o sea, quiero decir, no era cualquiera el que estaba ahí, era alguien con el que acordamos ideológicamente y demás, pero en el momento de la intervención se pegaban al discurso institucional, ¿se entiende? O sea, se pegaban a los criterios de la política social, ¿no? Y condenaban a la mujer que era un sujeto deseante y deseaba construir un vínculo con un tipo que la cagaba atropada. Pero cuando digo deseante, no quiere decir que está bien, que está mal, ¿no? Era lo que la mujer padecía, efectivamente, porque después volvía a pedir ayuda. O sea, ¿se entiende? Entonces uno, lo que es interesante, yo creo que lo más rico del trabajo social es trabajar ahí, en ese intersticio, ¿no? Digamos, en eso digamos, que los sujetos sufren y desean al mismo tiempo. O sea, esa es ¿no? Es la idea del sujeto A mí, deseante. Silvi, yo me acordaba en una instancia en estos cruces con CARS, en la clínica transdisciplinar, y una vez que vino acá a Paraná, pero hace mucho, hizo un congreso antes. Bueno, en el caso, yo no quería ni hablar, porque Sí, te da, pero acá igual para contarle hay que al animarse. estudiante hay que contarle que utiliza mucho la ironía, entonces Sí, te das como un salame que muy sí. fácilmente con CARS Es muy habitualmente. rápido. Llega, tiene Es muy, como casi sí, 90 años, tiene. Es sí, pero rapidísimo. sí, pero tiene una lucidez tremenda el tipo. Yo recuerdo que había una docente en ese momento, un colega que trabajaba también en una institución, y bueno, le empezaron a plantear. Entonces, bueno, no, porque la mujer le dimos tal cosa y vuelve, y porque después el otro día y pasó tal cosa y está ahí, y nosotros. Entonces, él en un momento le dice, ¿ustedes no probaron con dejarla tranquila? Sí, Sí, yo claro. en ese momento me reí muchísimo, pero es una intervención teórica la que hace el tipo claramente, Sí, que va en consonancia con esta idea que a mí me gusta mucho, que es la cuña, que es la de acompañar. Entonces él termina después, porque parece que todo es devastador cuando te lo dice así, el tipo sí. dice, bueno, a veces se trata de acompañar. Cuando el tipo lo plantea así, dice, con los instrumentos también que uno tiene, en términos teóricos y demás,
pero se trata, ese acompañamiento implica decir, bueno, yo te acompaño y hacemos lo que sea, sino que es poder No, respetar claro. todo esto que este, vos venís Sí, planteando en relación sí. al sujeto sociodeseante y Sí. lo que a ese sujeto le pasa. Pero pero acompañar no es consentir, porque esto también es importante tener en cuenta, digamos, porque él dice que hay posiciones clínicas, ¿no? Esas posiciones clínicas, dice, hay 3 registros en juego: el teórico, el ideológico y el subjetivo, que trabajan en forma articulada, ¿no? Entonces él dice, en el marco teórico es necesario un saber riguroso. Si yo no conozco esas problemáticas, ahí no puedo trabajar. Ahí, ¿no? O sea, por eso yo les contaba ese ejemplo de que él en un espacio a un psicólogo le dice, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Y no sé si la madre es psicótica. No, vos tenés que saber. O sea, vos tenés que trabajar sobre un diagnóstico y vos tenés que saber si es efectivamente psicótica o no es psicótica, porque no estamos hablando. Y vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo le pida tanta rigurosidad cuando... Entonces él dice, no, para hacer clínica transdisciplinaria hay que saber, o sea, no se puede ir a tientas, ¿no? Respecto al saber teórico. Después dice, el ideológico, donde se movilizan posturas, compromisos, valores y concepciones del mundo, ¿no? Digamos, proyectos de sociedad. Y ahí ese componente ideológico está presente en el trabajo social. Entonces, ese acompañar no es consentir. O sea, yo puedo acompañar a una mujer que decide volver con su pareja, que es violenta, etcétera, pero ella tiene que saber que yo no estoy de acuerdo, y que esos vínculos le pueden traer muchos problemas. Eso implica no juzgarla, pero digamos que está en riesgo su vida, que está en riesgo su vida y la de sus hijos, y las decisiones que está tomando tienen consecuencias. O sea, eso es importante tener en cuenta, porque ese componente ideológico implica que el otro sepa, o sea, cuando yo trabajo especialmente en esas situaciones que son tan traumáticas, son tan complejas, cuando un niño es objeto de violencia de una familia, que yo sé que la mujer no lo hace a propósito y demás, pero la mujer tiene que saber que yo estoy ahí por ese motivo. No puedo ir a ver si tomo una medida excepcional y le pido las vacunas nada más. ¿Se entiende? La posición ideológica es, ¿no?, ubicar que esa intervención, que el otro tiene que saber, no tiene que, no, porque si no entramos en el plano de las sospechas, de que entonces vos venís porque me estás controlando, entonces, no, mira, yo vengo porque efectivamente hay un problema con el fulanito de tal, estamos viendo que hay un montón de dificultades, yo la puedo acompañar, en vez que veamos juntas a ver cómo mejorar esto, de qué manera, o qué le está pasando, lo que sea, pero el otro tiene que saber a qué voy yo. Eso es importante porque eso es una posición ética, ¿no? Y a su vez, dice él, subjetiva porque está encarnada en sujetos reales. A mí me pasan cosas cuando yo intervengo. O sea, yo siento que a veces al sujeto con el que estoy interviniendo la odio. O sea, y esto también es necesario, cuando digo la odio, ¿no? Decís, hija, o sea, te pasan esas cosas viscerales, o asistís a escenas que son muy traumáticas, ¿no? Digamos, las formas en las que los sujetos viven, la pobreza, o sea, son cuestiones traumáticas que a uno le afectan. Y en ese punto, eso hay que poder trabajarlo con los otros compañeros, ¿eh? Y trabajarlo con el sujeto. O sea, porque yo me acuerdo siempre que un paciente que me hizo acordar a un momento en el que un paciente de diálisis que tenía en el hospital, que era una familia muy, muy, muy precaria, vivían el nene se estaba haciendo diálisis y realmente vieron esas familias en donde vos no distinguís dónde se come, dónde se duerme, o sea, los lugares donde hay mucha indefinición, donde están los perros, la caca del perro adentro de la casa, todo, o sea, yo me había quedado tan
como muy impresionante, no era la primera vez que vi una situación así, pero bueno, por ahí las familias en el hospital, yo me podía imaginar algunas cosas, pero en el momento que voy a hacer la visita, eran las afueras de Rosario y demás, bueno. Entonces yo me acuerdo que en un momento, con el padre, que era principalmente el que tenía mayores dificultades en un montón de cuestiones, yo en un momento le digo, pero vos no me contaste que tú, o sea, le dije, vos no me contaste todas las dificultades que vos tenías acá. Y me decía, ¿qué dificultades? Y yo, pero ¿por qué? Le digo, si vos, fíjate cómo el techo está lloviendo, o sea, me acuerdo que en un día de invierno, que hace un frío, ¿no? ¿Cómo haces para...? Bueno, en un momento yo me acuerdo que después, y él después de varias semanas me dijo, yo no me había dado cuenta que yo vivía así. Porque le digo, pero ¿cómo va a hacer diálisis? Si viene y se muere de frío, se resfría, y no le va a hacer nada el tratamiento. Bueno, estábamos hablando. Entonces le digo, ¿por qué no buscamos la forma de mejorar la casa? Busquemos alternativa para mejorar la casa. Vos nunca me dijiste esto, le digo. Yo medio que le reprochaba al padre, como diciéndole, ¿cómo no me demandaste? Me dice, yo nunca me di cuenta cómo yo vivía, que podía vivir mejor. O sea, yo me acuerdo de eso que para mí fue impactante también, ¿no? O sea, porque yo en ese momento recuerdo que me había vuelto re enojada de la visita, digo, bueno, enojada. Yo digo, ¿cómo me voy a enojar con un tipo que no se está dando cuenta que... O sea, se entiende lo que digo, o sea, hay cuestiones del vínculo que se van dando eh, que uno dice, bueno, a vos te pueden impactar porque tenés una representación sobre cuestiones vinculadas además, y el sujeto en realidad nunca se hizo una pregunta respecto de eso, y no es que lo haga porque no lo... Después tuvo un montón de problemas para arreglar la casa, la pudimos arreglar, pero igual siguieron estando los perros adentro, o sea, todo, o sea, había cuestiones que quizás eran más difíciles de resolver, pero quiero decir que... esto, como los sujetos reales son los sujetos de nuestra intervención y nosotros también somos sujetos. Entonces, en ese contexto, esas posiciones clínicas hay que poder ubicarlas, ¿no? Y este trabajo con uno mismo es importante de hacer en una intervención, en las intervenciones en general, ¿no? Y Silvi, yo agregaría que la cercanía de lo que implica el trabajo de un trabajador social, al igual también que un psicólogo, porque yo he ido a instancias de entrevistas a domicilios con psicólogos, compañeros psicólogas, requiere un esfuerzo enorme para poder ubicar esto que vos decís, Sí. ubicar quién es uno, dónde está. Digo, uno hoy lo trabaja acá, lo trabaja necesariamente, tenemos que trabajarlo así y plantearlo como lo estamos planteando en un ámbito académico, desde luego, pero que también reconocer eso que te pasó a vos es reconocer esa famosa relación entre un sujeto que interviene, y el sujeto y el famoso sujeto de la intervención, y esa cercanía genera estas ripideces, genera estas problemáticas, genera que uno se confunda, genera que uno se mimetice, que uno se vaya consternado, que uno le dé bronca, y eso, bueno, para eso también me parece que sirve los parámetros teóricos, para uno poder Seguro. pensarse y pensarse con sus compañeros, pensarse en un Seguro. grupo, pensarse Sí. en una clínica, en todo caso, poder acceder a una clínica transdisciplinaria si a uno le parece también. Una cosa que dice Kars, que para mí me parece inteligente, o sea, ya como para ir cerrando, es, fíjense, él dice, la clínica puede ubicar elementos inéditos, ¿no? Digamos, de construir o forjar nuevas categorías, o sea, porque de lo que se trata es de construir un saber, ¿sí? Y a su vez, dice, esto es algo que los usuarios esperan de nosotros. O sea, los usuarios esperan que tengamos razonamientos avispados, conocimientos, digamos, efectivos sobre nuestras intervenciones, no algo que ellos ya saben. Entonces, esto está bueno, o sea, porque los usuarios esperan de nosotros. No, digamos, no que los adoctrinemos diciéndole lo que tienen que hacer y demás, sino que
que los acompañemos, que efectivamente podamos ubicarlos en una posición mejor a la que están, ¿no? Que sean más felices, que puedan tramitar sus problemas de alguna manera, de una manera efectiva, no revolviéndose sobre lo mismo, ¿se entiende? Entonces, por eso él dice, el trabajo clínico no puede ser neutral, hay una lectura social y política, es la construcción de un saber que siempre es imperfecto y que se requiere de un trabajo constante. Dice, intervenir implica tomar partido y tomar parte. Esto también es muy importante. El trabajo social no es un trabajo neutro, imposible, ¿no? Él dice, no hay ética sin apuesta o riesgo. La ética está siempre vectorizada, ¿no? Cuando uno hace una intervención, toma una decisión, eso está permeado por una ética que está vectorizada, ¿no? Bueno, que vuelva, ¿no? Que vuelva con la madre. Es una apuesta, es una apuesta, ¿no? Entonces él dice, la clínica transdisciplinaria intenta inventar las experiencias profesionales en las redes de un saber en evolución constante, cuyos dos marcadores estratégicos son la lógica de la ideología y la lógica del inconsciente. Se da a la tarea tomando partido a favor de ciertas orientaciones ideológicas y en contra de otras, mediante la intervención de un sujeto clínico que se expone a ella. ¿Sí? Entonces, esa sería de alguna manera una síntesis de la clínica transdisciplinaria. Me parece que es un aporte interesante. Por eso decimos, ¿cuál sería la perspectiva hermenéutica? Que cuando uno construye un saber haciendo clínica, es porque va haciendo, va haciendo un ejercicio reflexivo, de reflexividad acerca de lo que le sucede al otro, cuál es la situación, ¿no? Pasar de ese caso a la situación. Y todo eso implica un trabajo simbólico, un trabajo de construcción de un saber, ¿no? Que no se puede, él dice, sí, es un universal encarnado, pero ese sujeto es un sujeto del inconsciente, o sea, ni él sabe lo que le pasa y nosotros tampoco. Entonces, es interesante ubicar esto, que lo teórico es imprescindible, pero no nos salda no nos salda el trabajo en la intervención, ¿no? Y la lectura y lo que el sujeto puede decir de sí mismo tampoco, porque esto no se trata, como decíamos, del trabajo de acompañar y consentir. Yo recuerdo cuando yo me acuerdo los pibes, a mí, te doy un ejemplo, cuando recién arrancaba en las prácticas de niñez, yo digo, los pibes me sacaban a pasear, yo les digo siempre a los estudiantes, ¿no? Esto es la época en que los pibes me sacaban a pasear, ¿no? Porque efectivamente me acuerdo de un pibe que nosotros creíamos que con la nueva ley de infancia decíamos, bueno, que los niños tengan la posibilidad de elegir, ¿no? Digamos, cómo escuchar a un niño, y eso a veces se tornaba literal, ¿no? Entonces le dábamos lugar y hablábamos con los niños y las entrevistas con los niños. Y me acuerdo un pibe que me sacó a pasear durante 3 meses porque no le gustaba la escuela que yo le ofrecía. Cuando digo me sacó a pasear es que iba de escuela en escuela a ver cuál le gustaba. O sea, eso no es escuchar al niño. O sea, el pibe literalmente me hizo recorrer, no sé, fuimos como a 5 escuelas, y esta te gusta, y esta. Y yo creía que eso era escuchar a un niño, ¿se entiende? Entonces, nos reíamos porque con mis compañeras cuando volvíamos, una me dijo, mirá, te está tomando de boludo, o sea, vos no te estás dando cuenta que el pibe, o sea, bueno, y ahí dije, claro, este pibe me caminó de acá a la China, ¿no? En ese contexto, y en ese punto también esas relaciones que uno va ubicando, como va aprendiendo también a decir, bueno, no, mirá, estas son las escuelas que hay. Está bárbaro, ¿qué puedes decir de la escuela y todo? Pero bueno, las escuelas son estas,
digamos, tenés que hacer la experiencia de adaptarte a esta escuela, punto. O sea, pero quiero decir que uno suponía que escuchar a un niño, ¿no? Era consentir sobre, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Y que cuando esto es algo que es bastante recurrente en las experiencias, ¿no? De cuando uno recién arranca, cree que, ¿no? Bueno, y en esas cosas va aprendiendo también a escuchar, va aprendiendo a intervenir, va aprendiendo cuando hay cosas ¿no? que tiene que ubicar de que esto es así, son las posibilidades que hay, en otras vamos a construir otra cosa, ¿no? Pero bueno, me acordaba de esa experiencia, las veces, qué sé yo, la escuela que hacía gestiones con la directora, nada, iba con el pibe, y el pibe, no, esta no me gusta, esta tiene un patio chiquito, me decía, yo digo, este pibe, no, no, pero bueno, lo recuerdo con cariño. No hace poquito que me lo crucé, así que mira. Pero bueno, quiero decir que no es nada, no es nada grave que uno pase por esas situaciones, digo, nos va a pasar, ¿no? O les va a pasar, digamos, ¿no? Pero bueno, uno va aprendiendo también a trabajar. Por eso, qué sé yo, este contexto de pandemia nos pone bastante, a mí me pone bastante inquieta, porque me gustaría que tengan esas experiencias antes de recibirse, pero bueno. Este es el contexto y haremos lo que podamos. Es así. Bueno, algún comentario respecto de la perspectiva de Katz? El libro es interesante, pueden ir ubicando quizás el capítulo, que es el capítulo 3, el que trabaja en la clínica transdisciplinaria, digamos, para que ustedes puedan trabajar sobre esa perspectiva. Pero bueno, antes que esa están por ahí algunas cuestiones más vinculadas a qué es el trabajo social, cómo definirlo, y estas figuras ¿no? de la toma, de la caridad, la toma a cargo, la toma en cuenta. Bien. Son las 18, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería decir que me pareció súper interesante la clase y bueno, súper claro todo, la explicación. Bueno, gracias Lorena. Yo tenía ganas de invitarlo a Cars antes de que, yo me acuerdo en un curso, la primera vez que fue a Rosario, ya hace muchos años, en el 2008, qué sé yo, bueno, estaba media fascinada con después ya algunas cosas, tengo algunas críticas del trabajo de él, pero bueno, entonces en un momento, claro, a veces uno, porque es muy rápido, es muy rápido, en un momento yo, viste, le hacía preguntas y le hacía preguntas, le hacía preguntas. Entonces en un momento mis compañeras me dijeron, bueno, basta, déjalo en paz, pobre viejo, viste, bueno. Eh, entonces yo le digo, bueno, pero yo no sé si lo voy a volver a ver, dije, ¿no? Digamos, yo no interpreté, a ver, yo lo dije en función de que quizás no volvía a Argentina, porque era la primera vez que venía y circulaba. Y él interpretó que yo le decía que él era tan grande que quizás se moría y que no iba a volver a Argentina. Entonces, todas las compañeras dijeron, bueno, no, pero bueno, no, yo digo, pero no digo porque no sé si va a volver a Argentina y qué sé yo, vos decís que estoy al borde de la muerte, me dice el viejo. Bueno, no quise decir eso, pero bueno, es muy irónico, le gusta, la última vez que estuvo, que trabajó con los docentes, estuvo muy bueno. Es muy particular, a mí me encantaría por ahí, porque él es bastante accesible para hablar. Estaría bueno invitarlo, creo que podría. Me acuerdo que una profe, que es una profe muy grande de sociología de Rosario, que es una genia, digamos, yo me formé mucho con ella, cuenta, él estaba y cuenta que el decano
había coincidido en el ascensor con el decano en la facultad, y el decano le había dicho, ella le dijo, yo uso el ascensor porque con esto que soy fumadora, no, bueno, me cuesta mucho subir la escalera y qué sé yo. Y el decano le dijo, sí, yo fui fumador muchos años, dice, pero bueno, lo dejé por suerte, entonces eso me mejoró, no sé qué. Entonces la mira la profesora y le dice, bueno, Efimia se llama, ¿no? Efimia, a esta altura, ¿para qué lo vas a dejar? Porque es una mujer muy grande. Entonces ella cuenta eso en la reunión, medio anecdóticamente, y Kars le dice, le hubieses contestado para ser decana. O sea, el tipo es, bueno, casi nos morimos, pero claro, o sea, el tipo es muy, 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 muy ocurrente, muy ocurrente. Muy interesante. Pero bueno, por ahí si tenemos alguna por ahí lo puedo invitar. A veces que le escribí no me contestó los mails, así que no sé. A través de algunos compañeros que él dirigió, quizás de Rodrigo, Cortés, Mancilla, que lo vamos a tener para un encuentro del CAIT, que lo dirigió a él en la tesis. Bueno, habría que ver, como para invitarlo. Pero... Sí, la última vez que estuvo acá, que anduvo por Rosario y después estuvo en Paraná, sí, él manifiesta que, digamos, que él no tiene ningún inconveniente de tener inclusive conexiones, digo, se mostró muy, muy dispuesto, un tipo que debe tener muchísima demanda, ¿no? Sí. Y dejó, bueno, no solo los correos, sino que también la posibilidad de tener, así que digo, podemos intentar. Sí. Sí, estaría bueno. A ver si podemos hablar con él. Pero bueno, él medio como que me parece que en ese caso nos pide que armemos una propuesta o algo. Pero bueno, podemos probar, César, de hablar con Sí, estaría Luciana. bueno. Estaría buenísimo. ¿Puedes ir para fin de año, por ejemplo, hacer un cierre o algo así? Mm, ¿Sí? sí, yo le voy a escribir. Si tengo el mail ahora le voy a escribir. Me agarro Yo soy un Sí, poco, está bueno, está soy un bueno. poco persistente a veces, soy un poco persistente. Pero bueno. Bueno, Bueno, estamos cerrando. perfecto. Tengan en cuenta que nos Ahí encontramos. Luz está, creo que preguntando algo. ¿Qué texto para la próxima? Sí, miren, vamos a terminar la clase que viene. El martes estamos terminando las Hermidas. clases de perspectivas y vamos a trabajar la decolonial, ¿sí? Así que ahí está el texto de Meschini y Hermida. Creo que están los dos, o uno que es introducción, que es el de las dos, y después el texto de María Eugenia Hermida. Bueno, está el libro de Kars ahí también, y ahí estaríamos cerrando el de perspectivas o matrices epistemológicas. Tengan en cuenta entonces que la semana que viene ya nos vamos a poner en contacto, pero lunes, o en su defecto martes, que no sea el horario de clases teóricas, tenemos encuentro por centro de práctica, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a poner un poco de acuerdo para poder encontrarnos a ver cómo van con los avances. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, vamos cerrando y yo voy a subir el video o a la cuenta de la cátedra o así quienes no estuvieron lo pueden escuchar. ¿Sí? Bien. Bueno, si no nos vemos antes, buen fin de semana. Igualmente, Hasta luego. hasta luego. Buen fin de-